Buenas tardes. Saludo primero a vosotros, refugiados. Silencio, por favor. Perdone, señoría. Silencio, por favor. Siga, señoría. Saludo primero a vosotros, refugiados. Cada uno de vosotros, queridos amigos, tiene una historia de vida que habla de dramas de la guerra, de conflictos, a menudo vinculados con políticas internacionales. Pero cada uno de vosotros lleva consigo, sobre todo, una riqueza humana, una riqueza que acoger, no que temer. Muchos de vosotros sois musulmanes, de otras religiones o de ninguna. Venís de distintos países, de situaciones diversas. No debemos tener miedo de las diferencias. La fraternidad nos hace descubrir que son una riqueza, un regalo para todos. Vivamos la fraternidad. Esas palabras no son mías. Son palabras del Papa Francisco, quien creo que hoy apoyaría la moción que presentamos desde el Grupo de Podemos. Hace apenas unos meses, en septiembre, una imagen nos conmovió a todos. Fue la imagen de un niño muerto en una playa turca por intentar huir de la guerra de la única forma que se podía, que era jugarse la vida en el Mediterráneo. La presidenta Cifuentes, de nuevo ausente, publicaba un tuit con la foto y una única palabra que reflejaba el sentimiento que teníamos todos: vergüenza. Pronto el Partido Popular registró una proposición en la que se elevaban preciosas palabras. Se apelaba a una política integral de asilo en la Unión Europea, se llamaba a aumentar el presupuesto en la Comunidad de Madrid en cooperación. Nos acusaron, lo recordarán, de hacer política, algo terrible, con un drama como ese. Y transcurridos los meses tenemos que decir que lo que ocurrió fue todo lo contrario, que no nos sumamos a una simulación emocional, a un acto de mera propaganda que quedaba muy bien, pero no cambiaba la vida de la gente, que peor lo está pasando. Es gente que sufre hasta el punto de jugarse la vida, de acabar en campos de detención, de sufrir la confiscación de bienes y sentir eso como un mal menor comparado con el mal del que huyen. Con esa gente no valía un acto propagandístico que no conllevara un firme compromiso de cambiar las cosas. Aquellas semanas la Unión Europea se vestía de solidaria y celebraba cumbres en las que también había discursos muy grandilocuentes, pero con consecuencias escasas e ineficaces. Entonces la exhibición del mal se concentraba en una persona, su compañero de partido, el presidente húngaro Viktor Orbán. Sin embargo, en las últimas semanas tenemos cada día un nuevo motivo para avergonzarnos de la Europa que estamos construyendo. Unas veces nos enteramos de lo que aprueba un parlamento, otras de lo que hace un gobierno en secreto y descubre la prensa, y otras de lo que hacen varios gobiernos saltándose la legalidad. Hemos visto a Dinamarca aprobando en su Parlamento que todo bien que porte un refugiado que supere los 1.340 euros será confiscado. Gobiernos alemanes como el de Baviera o el de Baden-Württemberg rebajan el límite de lo confiscado a todo lo que supere los 750 euros o los 350 euros respectivamente. Llama la atención, por cierto, que ahí no oigamos hablar a los autoproclamados liberales del sagrado derecho de la propiedad privada, que parece reservado a las grandes fortunas. Tampoco se oye hablar de la libre circulación de capitales, puesto que de lo que estamos hablando es de miserias, no de capitales. Mientras, España tampoco está en situación de dar lecciones al mundo. No se ha puesto fin a las devoluciones en caliente, todo lo contrario. De hecho, cuando hasta el año pasado las conocíamos gracias al trabajo de valientes periodistas y de ONGs que eran apartados por las instrucciones del Ministerio del Interior, pero que se jugaban el tipo para que supiéramos lo que realmente estaba pasando en las vallas de Ceuta y Melilla. Y después, en la ley Mordaza, trataron de regularizar las devoluciones en caliente. Seguimos manteniendo CIEs en los que se trata a personas que llegan a nuestro país como si fueran delincuentes y que además no tuvieran ni siquiera los derechos que tienen los delincuentes. Y hemos tenido que oír declaraciones intolerables de nuestro ministro del Interior y del dirigente del Partido Popular, Javier Maroto, vinculando a los refugiados con el terrorismo del autodenominado Estado Islámico. Se les vincula precisamente con aquella organización de la que están huyendo. Esas declaraciones... Señorías, guarden silencio, por favor. Esas declaraciones de gente con responsabilidades políticas tan elevadas sí que deberían escandalizarnos. Eso es verdaderamente humillar a las víctimas del terror, aquellas que huyen del terror y que se les vincula con las personas de las que huyen.
A nuestro ministro le gusta hacer bromas y frivolizar con el terrorismo, pero luego consejos vendo y para mí no tengo. La Unión Europea aprobó cupos que eran claramente insuficientes, dado el volumen del drama humanitario, pero ni aun así se han cumplido. Se aprobó la reubicación de 160.000 refugiados. Para España le tocaba un compromiso de recibir 17.000. En estos meses causa bochorno constatar que España solo ha dado cobijo a 18 personas, no 18.000, 18 personas de esas 17.000 comprometidas, y que el conjunto de la Unión no ha llegado siquiera a las 300 personas sobre esas 160.000 comprometidas. Esto podría hacernos pensar que la Unión Europea está impávida ante el drama que se está viviendo, pero no es así. Estos días hemos visto que mientras se cometían aberraciones contra los derechos de las personas más frágiles que hay en nuestro continente, la Comisión Europea amenazaba con expulsar del territorio Schengen a quien no se atuviera a sus órdenes. Pero no se trataba de Dinamarca, ni de Hungría, ni de Francia, ni de Bulgaria. No. A quien amenazaba la Comisión Europea era a Grecia por no tener unas murallas suficientemente férreas para que no pudiera pasar nadie a esta Europa amurallada. Calculaba UNICEF que a finales de noviembre en el Mediterráneo habrían muerto en esos primeros 11 meses de 2015 unas 3.500 personas, de las que unos 750 eran niños. 750 niños como aquel cuya foto nos causaba vergüenza. Y a la Comisión Europea lo que le parece terrible es que haya fronteras demasiado laxas. Se están muriendo 3.500 personas y lo que nos preocupa es que las fronteras son demasiado laxas. La Comisión Europea tendría otras cosas que condenar, y es por eso que planteamos esta proposición no de ley. Debemos condenar que se esté incumpliendo la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que establece que en el caso de persecución toda persona tiene derecho a buscar asilo y a disfrutar de él en cualquier país. Tenemos que condenar que no se está cumpliendo el Convenio Europeo de Derechos Humanos, que añade principios como la prohibición de someter a personas a tratos inhumanos y degradantes, la privación de libertad y de su seguridad y cualquier tipo de discriminación. Se está conculcando la Convención del Estatuto del Refugiado, y esto es lo que debería preocupar a la Comisión Europea, que exige que los refugiados reciban en los estados de acogida el trato más favorable posible y en ningún caso peor que el que recibe un extranjero común. No se está cumpliendo la Directiva 2001/55 del Consejo Europeo, que exige un esfuerzo equitativo de los Estados para ubicar a los refugiados. Se está violando la Convención de la ONU sobre el Derecho del Mar, según la cual tendríamos que tener servicios de búsqueda y salvamento adecuados y eficaz para evitar estos 3.500 muertos. Señorías, estamos en un momento histórico en el que Europa debe decidir qué es Europa. Europa no es una unidad estrictamente geográfica, ha variado lo que hemos entendido por Europa a lo largo de los siglos, desde luego tampoco es una unidad lingüística, no es una unidad religiosa. Si queremos construir una Europa sobre pilares que nos unan y de los que nos podamos sentir orgullosos, el único referente que podemos construir es una Europa que busque su anclaje en la Ilustración, en la lucha por la libertad, de la igualdad y la fraternidad de los seres humanos por el simple hecho de serlo, aquello que hizo mejor a Europa. Esa Europa es a la que los señores de la guerra llamaban la vieja Europa por defender la paz entre los pueblos. ¿Quién nos iba a decir que en el siglo XXI sería más fácil defender esa Europa ilustrada que pelea por la libertad, la fraternidad y la igualdad de la mano de un papa que con quienes no se quitan la palabra liberalismo de la boca? Más valdría al ministro Fernández Díaz escuchar menos a Marcelo y un poco más a Francisco. Déjenme por ello terminar mi intervención como la empecé, citando al Papa Francisco, quien resumió el modelo de Europa que defendemos y que es el antagónico al que rechazan nuestra proposición no de ley. Decía el Papa Francisco, y cito, que servir, acompañar, quiere decir también defender, quiere decir ponerse de parte del que es más débil. ¿Cuántas veces elevamos la voz para defender nuestros derechos, pero cuántas veces somos indiferentes hacia los derechos de los demás? ¿Cuántas veces no sabemos o no queremos dar voz a la voz de quien, como vosotros, ha sufrido y sufre, quien ha visto pisoteados sus derechos, de quien ha vivido tanta violencia que ha sofocado incluso el deseo de tener justicia? Muchas gracias.